Cuando pasó por la cocina, jamás imaginó que la sencilla cocinera ocultaba un secreto devastador. Se quedó paralizado al ver el platillo que ella preparó. La misma receta que su amada hacía antes de desaparecer hace 25 años. Prepárate para la historia que tocará tu corazón. El vapor del comal se alzaba como fantasmas matutinos en la cocina de El Sabor Ancestral, mezclándose con los primeros rayos de sol que se colaban por las ventanas del restaurante más respetado de Puebla. Rodrigo Mendoza ajustó su mandil blanco por 5ª vez esa mañana, un tic nervioso que había desarrollado después de 25 años, dirigiendo esa cocina con mano firme y corazón blindado. «Órale, muchachos, que no se nos queme la salsa», gritó hacia los fogones, su voz ronca cortando el murmullo constante de ollas hirviendo y cuchillos golpeando las tablas de cortar. Era una mañana de diciembre como cualquier otra, o eso creía él. El calendario marcaba exactamente 25 años desde aquella madrugada maldita, cuando despertó en una cama vacía, con solo una carta fría sobre la almohada y el eco de una promesa rota. Pero Rodrigo había aprendido a enterrar esos recuerdos bajo capas de rutina y perfección culinaria. «Don Rodrigo, ya llegó la muchacha nueva», anunció Paco, el sous chef, limpiándose las manos grasosas en su delantal. «Dice que usted la citó para las 8. Rodrigo alzó la vista del libro de inventarios. «Ah, sí, Paloma Morales. Había revisado su currículum la semana pasada. 24 años, experiencia en cocina tradicional oaxaqueña, recomendaciones impecables. Necesitaban urgentemente a alguien que dominara los moles ancestrales para la temporada navideña. Que pase. Y ustedes, pónganse las pilas. Hoy tenemos reservaciones hasta las 10 de la noche». La puerta de servicio se abrió y entró una joven delgada, de cabello negro recogido en una trenza gruesa que le caía por la espalda. Sus ojos oscuros recorrieron la cocina con una mezcla de nerviosismo y fascinación, como quien entra por primera vez a una catedral. «Buenos días, chef Mendoza. Soy Paloma Morales». Su voz tenía un dejo suave, musical, que por un segundo hizo que algo se moviera incómodo en el pecho de Rodrigo. Se aclaró la garganta. «Bienvenida, Paloma. Espero que estés lista para trabajar duro. Aquí no hay lugar para princesas». «No soy ninguna princesa, chef», respondió ella con una sonrisa tímida pero determinada. «Solo sé cocinar, doña Remedios». La gerente de 60 años, que había sido testigo de todos los dramas del restaurante, observaba desde la entrada con sus ojos pequeños y astutos. Había algo en la forma en que la muchacha se movía, en cómo sus manos tocaban instintivamente los utensilios, que le resultaba inquietantemente familiar. «Te voy a poner a prueba», dijo Rodrigo, señalando hacia una estación de trabajo limpia. «Quiero que me prepares un mole coloradito. Tenemos todos los ingredientes frescos. Muéstrame qué sabes hacer». Paloma asintió y se dirigió hacia los chiles que colgaban en ristras junto al comal grande. Rodrigo fingió concentrarse en sus órdenes, pero su mirada se desviaba constantemente hacia la joven cocinera. Lo primero que lo inquietó fue la forma en que seleccionó los chiles. Sus dedos se movían con conocimiento ancestral, eligiéndolos ancho, mulato y chipotle, con una precisión que hablaba de años de experiencia, pero no eran años lo que tenía esa muchacha. Después vino la manera de tostarlos. Paloma movía cada chile con una delicadeza reverente, girándolos en el comal, con un ritmo hipnótico que hizo que las conversaciones de la cocina se fueran apagando poco a poco. Hasta Paco había dejado de picar cebolla para observar, pero lo que verdaderamente paralizó a Rodrigo fue lo que vino después. Paloma tomó el metate de piedra volcánica, el mismo que él había usado durante décadas, y comenzó a moler los chiles con la mano izquierda, en movimientos circulares específicos que seguían un patrón que solo una persona en el mundo había usado antes. El mundo se volvió silencioso alrededor de Rodrigo. Sus manos comenzaron a temblar mientras observaba a Paloma añadir el chocolate en pequeños pedazos, nunca ralado, siempre en trocitos, y después incorporar una combinación de especias que hizo que el aire se llenara de un aroma que él no había percibido en 25 años. «Dios mío», murmuró doña Remedios, acercándose con pasos lentos. «Es igual, idéntico a como lo hacía». «¿Cómo lo hacía quién?», preguntó Paloma, alzando la vista del metate sin dejar de moler. Rodrigo no pudo responder. El aroma del mole coloradito se alzaba como una ola de recuerdos que lo golpeó directo en el estómago.
De repente estaba de vuelta en esa misma cocina, pero 25 años atrás, observando unas manos diferentes pero idénticas preparar exactamente la misma receta con exactamente los mismos movimientos. Rosario. El nombre se escapó de sus labios como un susurro ahogado. Perdón. Paloma dejó de moler y lo miró con curiosidad. Nada. Sigue cocinando. Pero ya no podía apartar la mirada. Cada gesto de Paloma era un eco fantasmal de la mujer que había amado con toda su alma, y que había desaparecido una madrugada sin explicación. La forma en que probaba la mezcla con el dedo meñique antes de añadir más sal, el murmullo bajito que hacía mientras cocinaba, como si estuviera conversando con los ingredientes, hasta la manera en que se recogía un mechón de cabello detrás de la oreja cuando se concentraba. ¿Dónde aprendiste esta receta?, preguntó Rodrigo con voz tensa. Paloma sonrió con nostalgia mientras incorporaba el último toque de especias. En un convento de Oaxaca. Chef, las monjas me criaron desde bebé. Hermana Consolación decía que mi mamá me había dejado un cuaderno con recetas tradicionales, que era mi única herencia. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un cuaderno de recetas. Una herencia. Una madre desconocida. Doña Remedios se acercó más, estudiando el rostro de Paloma con una intensidad que hubiera incomodado a cualquiera. Sus ojos expertos de mujer que había visto demasiado en la vida captaban detalles que otros pasarían por alto. ¿Cómo se llamaba tu mamá, niña?, preguntó con voz suave. No lo sé, respondió Paloma, mezclando el mole con una cuchara de madera. Las hermanas nunca me lo dijeron, solo que era muy joven cuando me dejó allí, y que estaba enferma. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Rodrigo cerró los ojos, y por un momento sintió que 25 años de dolor cuidadosamente enterrado amenazaban con salir a la superficie como lava de volcán. Cuando abrió los ojos, Paloma estaba sirviéndole una probada del mole en una tortilla recién hecha. El primer bocado fue como viajar en el tiempo. El mismo sabor exacto, la misma combinación perfecta de picante y dulce, la misma textura sedosa que había conocido y amado hace tanto tiempo. ¿Está bueno, chef?, preguntó Paloma con ansiedad. Rodrigo tragó con dificultad. No solo la comida, sino también las lágrimas que amenazaban con salir. Sí, está perfecto. Doña Remedios lo miraba con ojos que parecían decir, yo también lo veo, yo también lo siento, pero ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta lo que ambos estaban pensando, porque algunas coincidencias son demasiado imposibles para ser coincidencias, y algunas recetas llevan en sí mismas secretos que pueden cambiar vidas para siempre. La primera semana de Paloma en El Sabor Ancestral pasó como un sueño extraño para Rodrigo. No podía dejar de observarla, buscando en cada uno de sus gestos alguna pista que confirmara o desechara las sospechas que lo carcomían por dentro como hormigas inquietas. «Órale, jefe, ya parece que la muchacha le debe dinero», bromeó Paco, mientras cortaba jitomates. «No le quita los ojos de encima. No digas tonterías», gruñó Rodrigo, fingiendo revisar las órdenes del día. «Solo me aseguro de que haga bien su trabajo». Pero la verdad era más complicada. Cada mañana, cuando Paloma llegaba con su trenza perfectamente peinada y su sonrisa tímida, Rodrigo sentía como si el pasado y el presente se mezclaran en un remolino confuso. La muchacha tenía una forma de moverse por la cocina que era pura intuición, como si hubiera nacido entre fogones y metates. «Buenos días, chef», saludó Paloma, colgando su bolsa en el gancho junto a los delantales. «¿Qué vamos a preparar hoy?» «El mole negro para la cena de esta noche. Es más complicado que el coloradito». Los ojos de Paloma se iluminaron con una emoción genuina que hizo que algo se removiera en el pecho de Rodrigo. «¡Qué padre! El mole negro es mi favorito. Bueno, según las recetas que tengo». «¿Las recetas de tu cuaderno?», preguntó Rodrigo, tratando de sonar casual. Paloma asintió y por primera vez desde que llegó, su expresión se volvió melancólica. «Es lo único que tengo de ella. Bueno, eso y algunas otras cositas que las hermanas guardaron para mí». Doña Remedios, que estaba contando servilletas en una mesa cercana, alzó las orejas como gato cazador. «¿Qué otras cositas, niña?». Paloma dudó un momento, como si estuviera decidiendo si podía confiar en ellos. Finalmente, metió la mano en su bolsa y sacó una pequeña cadena de plata con un diente de ajo colgando. «Esto»,
dijo sosteniéndola con cariño. Hermana Consolación me dijo que mi mamá me lo había puesto antes de dejarme. Es para proteger del mal de ojo. Rodrigo sintió que el mundo se detenía. Sus ojos se clavaron en el pequeño amuleto, que brillaba bajo las luces fluorescentes de la cocina. Conocía esa cadena. La había visto miles de veces colgando del cuello de Rosario, moviéndose suavemente mientras ella cocinaba, reflejando la luz del fuego cuando hacían el amor en las noches de verano. ¿Te dijeron algo más sobre ella? ¿Cómo era?, preguntó con voz ronca. Paloma se colgó la cadena al cuello y comenzó a preparar los chiles para el mole. Pues, hermana Consolación me contó que llegó una madrugada muy lluviosa. Estaba bien joven, como de mi edad ahora, y se veía muy enferma. Estaba bien flaquita y pálida, como si no hubiera comido en días. Sus manos comenzaron a trabajar automáticamente, seleccionando los chiles con la misma precisión sobrenatural que había mostrado la semana anterior. La hermana dice que estaba bien asustada, como si alguien la estuviera persiguiendo. No quiso dar su nombre ni decir de dónde venía. Solo me dejó con una bolsita que tenía la cadena, algunas ropitas de bebé y el cuaderno de recetas. Doña Remedios se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal herido. ¿Y qué le dijo a la monja cuando te dejó? Cuídenla bien y enséñenle a cocinar. Es la única herencia que puedo darle, recitó Paloma de memoria, sus ojos fijos en los chiles que estaba tostando. Eso fue lo último que dijo antes de irse. El comal crepitó cuando Paloma puso los chiles, pero para Rodrigo el sonido era como truenos lejanos. Una herencia. Enséñenle a cocinar. Las palabras rebotaban en su cabeza como pelotas de ping-pong. ¿Puedo ver el cuaderno?, preguntó, tratando de controlar el temblor en su voz. Paloma lo miró sorprendida. ¿En serio le interesa, chef? No pensé que fuera tan especial. Todas las recetas tradicionales son especiales. Mija. La palabra mija se le escapó sin darse cuenta, como había hecho 1000 veces con Rosario. Paloma sonrió con una calidez que le llegó directo al corazón. Mañana se lo traigo. Está en mi cuartito. Vivo aquí cerquita, en la colonia San José. ¿Vives sola?, preguntó doña Remedios. Sí, desde que cumplí 18. Las hermanas me dejaron irme. Me consiguieron trabajo en restaurantes de Oaxaca para que aprendiera bien el oficio, pero siempre supe que quería venir a Puebla. ¿Por qué Puebla? Paloma se quedó callada por un momento, concentrándose en mover los chiles en el comal. Cuando habló, su voz sonaba distante, como si estuviera recordando un sueño. No sé, como que siempre supe que tenía que venir acá. Hermana Consolación decía que a veces el corazón sabe cosas que la cabeza no entiende. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante los siguientes minutos observó en silencio mientras Paloma preparaba el mole negro con una técnica que parecía sacada de sus propios recuerdos. La forma en que combinaba los chiles quemados con el chocolate, cómo añadía la canela y el anís, la manera casi ritual en que removía la mezcla. Pero había algo más. Paloma tenía el mismo hábito que Rosario de murmurar bajito mientras cocinaba, como si estuviera conversando con los ingredientes o siguiendo instrucciones que solo ella podía escuchar. ¿Siempre hablas sola cuando cocinas?, le preguntó. Paloma se sonrojó. Se nota mucho. Es una maña que tengo desde chiquita. Las hermanas decían que parecía que alguien me estuviera enseñando paso a paso. Las palabras cayeron como un martillazo en el pecho de Rodrigo. Alguien le estaba enseñando, como si una voz fantasma la guiara desde donde quiera que estuviera Rosario. El resto del día pasó en una nebulosa de órdenes, clientes y conversaciones que Rodrigo apenas registraba. Su mente estaba ocupada conectando puntos que formaban una imagen cada vez más clara y más dolorosa. Una madre joven y asustada que deja a su bebé en un convento. Un amuleto de plata que él había regalado con sus propias manos. Recetas tradicionales que solo Rosario conocía. Una muchacha de 24 años, exactamente la edad que tendría el hijo que nunca supo que había concebido. Cuando cerraron el restaurante esa noche, doña Remedios se quedó para ayudar con la limpieza, como siempre hacía cuando tenía algo importante que decir. Rodrigo, dijo mientras guardaban los últimos platos, yo también lo veo. ¿Qué ves? Los mismos gestos, la misma forma de probar la comida con el dedo meñique, el mismo murmullo cuando cocina, y esos ojos, Dios mío, tiene los mismos ojos de Rosario cuando era joven.
Rodrigo se apoyó contra el fregadero, sintiéndose súbitamente exhausto. Puede ser coincidencia. ¿Tú crees en las coincidencias, Rodrigo? Después de 25 años preguntándote por qué se fue, ¿crees que es coincidencia que aparezca una muchacha con la edad exacta que tendría su hija, cocinando exactamente como ella, con un amuleto que tú mismo le regalaste? El silencio llenó la cocina como agua espesa. Rodrigo cerró los ojos, y por un momento pudo ver a Rosario tan claramente como si estuviera parada frente a él, joven y hermosa, con esa sonrisa que lo había enamorado desde el primer día. «Mañana va a traer el cuaderno», murmuró, «y entonces sabremos la verdad». Rodrigo asintió, aunque no estaba seguro de estar listo para esa verdad. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar, y algunas verdades pueden cambiarlo todo para siempre. Rodrigo no durmió esa noche. Se quedó despierto en su pequeño apartamento arriba del restaurante, mirando el techo mientras las horas pasaban como siglos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Paloma mezclándose con el de Rosario, como dos fotografías superpuestas que no terminaban de enfocarse. A las 5 de la mañana se rindió, se vistió, bajó a la cocina y se puso a preparar café en la cafetera industrial, necesitando hacer algo con las manos que no pararan de temblarle. ¿No pudo dormir, jefe? Rodrigo volteó y vio a Paco entrando por la puerta trasera con su uniforme arrugado y cara de pocos amigos. «¿Llegaste temprano? Usted también. ¿Qué pasa?» Se ve como si hubiera visto un fantasma. «Tal vez lo vi», pensó Rodrigo, pero solo gruñó algo incomprensible mientras servía 2 tazas de café. Paloma llegó exactamente a las 8, como había hecho toda la semana, pero esta vez traía una mochila pequeña abrazada contra el pecho, como si cargara un tesoro. «Buenos días, chef», saludó, pero había algo diferente en su voz. Una tensión, como si ella también hubiera pasado la noche sin dormir. «Buenos días, Paloma. ¿Trajiste...?» «Sí», interrumpió ella, abriendo la mochila con cuidado. «Aquí está». Sacó un cuaderno viejo, forrado con tela azul descolorida y amarrado con un listón rojo que había visto mejores días. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, y el lomo se veía gastado de tanto uso. Rodrigo extendió las manos con una reverencia casi religiosa. Cuando sus dedos tocaron la cubierta, sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Conocía ese cuaderno. Lo había comprado él mismo en el mercado de San José, un día soleado de marzo hace 26 años, cuando Rosario le había dicho que quería empezar a escribir todas las recetas que su abuela le había enseñado, para que no se pierdan cuando ya no esté, había dicho ella, riéndose de su propio dramatismo, con manos temblorosas. Rodrigo abrió el cuaderno. La primera página tenía una dedicatoria escrita con la letra elegante y cuidadosa que recordaba tan bien. «Para mi amor eterno, que estas recetas lleven el sabor de nuestro amor a través del tiempo. Con todo mi corazón, R». El mundo se detuvo. El ruido de la cocina, las voces de los empleados llegando, el sonido del tráfico de la calle, todo desapareció. Solo existían esas palabras escritas con tinta azul descolorida y la certeza absoluta que lo golpeó como un rayo. «Chef, ¿está bien?» La voz de Paloma sonaba lejana, preocupada. Rodrigo alzó la vista y la miró realmente por primera vez, no como a una empleada más, no como a una cocinera talentosa, sino como a la hija que nunca supo que había tenido. Los ojos de Rosario lo miraban desde el rostro de Paloma, la misma forma almendrada, el mismo color café con destellos dorados cuando les daba la luz, la misma expresión de curiosidad mezclada con ternura. Necesito ir a un lugar», dijo con voz ronca. «¿Puedes encargarte de la cocina unas horas, Paco?» «Claro, jefe, pero ¿está usted bien? Se ve medio pálido». «Estoy bien». «Paloma, ¿puedes venir conmigo? Hay algo que necesito averiguar». Durante el viaje en la camioneta hacia Oaxaca, ninguno de los dos habló mucho. Paloma miraba por la ventana el paisaje montañoso mientras Rodrigo manejaba con una determinación férrea el cuaderno de recetas guardado como un tesoro en la guantera. «¿Puedo preguntarle a dónde vamos, chef?», dijo finalmente Paloma cuando pasaron el letrero que anunciaba los límites de Oaxaca. «Al convento donde creciste. Necesito hablar con Hermana Consolación». «¿Por qué? ¿Hice algo malo?». Rodrigo la miró de reojo. Tenía las mismas manos delicadas de Rosario.
los mismos dedos largos que se movían nerviosamente cuando estaba preocupada. No, mija, no hiciste nada malo. Al contrario, el convento de Nuestra Señora de la Esperanza era un edificio colonial encalado de blanco, rodeado de jardines bien cuidados y el murmullo constante de una fuente central. Cuando tocaron el timbre, una monja joven les abrió y los condujo hasta un patio interior donde Hermana Consolación bordaba bajo la sombra de un naranjo. La monja tenía 70 años bien llevados, cabello canoso asomándose bajo el hábito y ojos azules que habían visto demasiado en la vida como para sorprenderse por cualquier cosa. «Paloma, hija mía», dijo, alzándose para abrazarla. «Qué sorpresa tan bonita. Hermana, le presento a mi jefe, Chef Rodrigo Mendoza». Los ojos de la monja estudiaron a Rodrigo con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo sometido a rayos X. «Chef Mendoza», repitió lentamente. «Ese apellido me suena familiar». Rodrigo sacó el cuaderno de recetas de su chaqueta. «Hermana, necesito preguntarle sobre la madre de Paloma, la mujer que la trajo aquí hace 24 años». Hermana Consolación se puso rígida. Sus ojos se movieron del cuaderno a Rodrigo, después a Paloma, y de vuelta a Rodrigo. «Siéntense», dijo finalmente. «Creo que es hora de que sepan la verdad». Se acomodaron en bancas de piedra alrededor de la fuente. El sonido del agua era lo único que llenaba el silencio tenso. «¿Cómo se llamaba?», preguntó Rodrigo directamente. «Rosario Delgado», respondió la monja. «Llegó una madrugada de diciembre, bajo la lluvia, cargando a una bebé de pocos días». Paloma ahogó un grito. Rodrigo cerró los ojos, sintiendo como si acabaran de confirmarle que tenía una enfermedad terminal. «Estaba muy enferma, muy asustada», continuó Hermana Consolación. «No quiso decirnos mucho, solo que necesitaba que cuidáramos a la niña porque ella no podía hacerlo». «¿Por qué no podía?», susurró Paloma. La monja los miró a ambos con una expresión llena de dolor. «Porque estaba huyendo, hija. Alguien la estaba persiguiendo. Un hombre que no era bueno». «¿Qué hombre?». La voz de Rodrigo sonó áspera, peligrosa. «Nunca me dijo el nombre completo, solo que se llamaba Juventino y que era dueño de restaurantes, que había descubierto su relación con...». Se detuvo, mirando directamente a Rodrigo. «Con el padre de la bebé». El mundo se volvió rojo alrededor de Rodrigo. Juventino Salazar, su rival de siempre, el dueño de la cadena de restaurantes, el rey del sabor, el hombre que había tratado de robarse a sus mejores cocineros, que había esparcido rumores sobre la calidad de su comida, que siempre había encontrado formas de hacerle la vida imposible. «Ese cabrón», murmuró entre dientes. «¿Qué más le dijo?», preguntó Paloma, con lágrimas corriendo por las mejillas. «Que lo amaba mucho al papá de la bebé, que se llamaba Rodrigo, y que era el hombre más bueno del mundo, pero que si regresaba con él, Juventino los iba a matar a los dos». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar. «Hermana», dijo Rodrigo con voz quebrada. «Yo soy Rodrigo. Yo soy el padre de Paloma». Hermana Consolación asintió lentamente. «Lo sé. Lo supe desde el momento en que dijiste tu nombre. Ella hablaba mucho de ti. Decía que eras chef, que tenías un restaurante en Puebla, que hacías el mejor mole de todo México». Paloma lo miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo un milagro. ¿Usted es mi papá?» Rodrigo extendió una mano temblorosa y tocó su mejilla, limpiando las lágrimas que seguían cayendo. «Sí, mija, creo que sí. Hay algo más», dijo Hermana Consolación. Rosario volvió 3 veces a lo largo de los años para ver cómo crecía Paloma, siempre de lejos, siempre asustada. La última vez trajo esto. Sacó un sobre amarillento de los pliegues de su hábito. Me dijo que se lo diera a Paloma cuando cumpliera 25 años, y me dio una dirección, el sabor ancestral. Puebla. Rodrigo tomó el sobre con manos que temblaban como hojas en el viento. Por fin iba a saber la verdad completa, y tenía la terrible sensación de que esa verdad iba a romperle el corazón en 1000 pedazos. Hermana Consolación le sirvió té de manzanilla en tazas de barro mientras el sobre amarillento permanecía intacto sobre la mesa de madera, como una bomba sin explotar que todos sabían que iba a cambiar sus vidas para siempre, antes de que abran esa carta, dijo la monja con voz suave pero firme.
Necesitan saber lo que realmente pasó, lo que Rosario me contó en sus visitas. Rodrigo levantó la vista del sobre. Sus manos seguían temblando, pero ahora había algo más que nerviosismo en sus ojos. Había una furia fría y controlada que hacía que Paloma se sintiera como si estuviera viendo a su padre transformarse en alguien completamente diferente. Cuéntenos todo, hermana, todo lo que sepa. La anciana monja respiró profundo, como quien se prepara para revivir una pesadilla. La primera vez que Rosario vino a dejar a Paloma, estaba destrozada, no solo físicamente, aunque tenía moretones en los brazos y se veía desnutrida. Era algo más profundo. Estaba rota por dentro. Paloma tomó la mano de Rodrigo instintivamente. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si hubieran estado haciéndolo toda la vida. Me contó que Juventino Salazar había estado observándola durante meses. Al principio pensó que solo era un cliente más del restaurante donde trabajaba antes de El Sabor Ancestral, pero después empezó a aparecer en todas partes, en el mercado, en la parada del camión, afuera de su casa. La voz de Hermana Consolación se volvió más grave, más cargada de dolor. Un día, cuando Rosario ya trabajaba contigo, Rodrigo, Juventino se presentó en el restaurante. Le dijo que sabía de su relación contigo y que eso no le gustaba nada, que una mujer como ella merecía estar con un hombre de verdad, no con un cocinero sin futuro. Ese hijo de... murmuró Rodrigo, pero se detuvo al recordar dónde estaba. Rosario me dijo que al principio solo pensó que era un hombre machista y celoso, pero después las cosas empeoraron. Empezó a recibir regalos que ella nunca había pedido, flores, joyas, vestidos caros, y cuando los rechazaba, él se ponía violento. La monja hizo una pausa para tomar un sorbo de té. Sus manos también temblaban ligeramente. La noche que desapareció de tu lado, Rodrigo, no se fue voluntariamente. Juventino la había estado amenazando durante semanas. Le dijo que si no dejaba de verte, te iba a hacer daño, que tenía gente que podía lastimarte, quemar tu restaurante, arruinar tu vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paloma. Rodrigo sentía como si le hubieran metido un puñal en el estómago y lo estuvieran retorciendo lentamente. Pero esa noche Juventino ya no tuvo paciencia. Llegó a la casa donde vivía Rosario con 3 hombres. La sacaron a la fuerza. «Dios mío», susurró Paloma. Se la llevó a una casa en las afueras de la ciudad, una propiedad que tenía para casos como ese. Rosario no era la primera mujer que secuestraba. El silencio en el patio del convento era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Solo se escuchaba el murmullo de la fuente y el viento moviendo las hojas del naranjo. La mantuvo ahí durante semanas. La obligaba a cocinar en sus restaurantes durante el día, pero siempre vigilada, siempre amenazada, por las noches. La monja se detuvo, cerrando los ojos como si tratara de borrar imágenes terribles. Por las noches, él iba a verla. Trataba de convencerla de que lo amara, de que fuera su mujer voluntariamente. Y ella nunca. Empezó a preguntar Rodrigo, pero no pudo terminar la frase. Nunca se dio. Jamás. Rosario me dijo que cada noche se aferraba al recuerdo de tu amor, Rodrigo, que repetía tu nombre como una oración para no volverse loca. Hermana Consolación se levantó y caminó hasta la fuente, como si necesitara el sonido del agua para continuar. Fue durante ese cautiverio que se dio cuenta de que estaba embarazada. Paloma ahogó un sollozo. Rodrigo cerró los ojos, imaginando el terror que debió sentir Rosario al darse cuenta de que esperaba un hijo en esas circunstancias. Al principio trató de ocultárselo a Juventino, pero cuando ya no pudo disimular más, él se puso como loco. Le gritaba que ese hijo era suyo, que lo iba a criar como si fuera suyo, que nunca conocería a su verdadero padre. ¿Cómo logró escapar?, preguntó Rodrigo con voz ronca. Una de las empleadas de la casa se compadeció de ella. Era una mujer mayor que había visto demasiadas atrocidades y ya no podía quedarse callada. Una noche, cuando Juventino estaba de viaje, le abrió la puerta y le dio dinero suficiente para llegar hasta acá. La monja regresó a su lugar y tomó las manos de Paloma entre las suyas. Rosario llegó aquí en trabajo de parto. Paloma nació esa misma madrugada, bajo la lluvia, con las monjas ayudando y el sonido de los truenos ahogando sus gritos. «¿Y por qué no vino conmigo después?», preguntó Rodrigo. «¿Por qué no me buscó?».
porque Juventino la encontró 3 días después. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Rodrigo sintió que el mundo se movía bajo sus pies. ¿Cómo que la encontró? Tenía gente por todas partes, contactos en la policía, empleados que le debían favores. Cuando descubrió que Rosario había escapado, movió cielo y tierra para encontrarla. Hermana Consolación se levantó otra vez, y esta vez camino hacia una hornacina donde había una imagen de la Virgen de Guadalupe. Rosario me suplicó que escondiera a la bebé, que no le dijera a Juventino que había nacido. Y yo accedí, porque vi en sus ojos que prefería morir antes que permitir que ese hombre tocara a su hija. Entonces él se la llevó de nuevo, murmuró Paloma. Sí, pero esta vez las cosas fueron diferentes. Juventino estaba furioso porque había perdido al bebé. Se volvió más violento, más controlador. Rosario me dijo en sus visitas posteriores que la castigaba constantemente, que nunca la dejaba sola, que había contratado guardias para vigilarla día y noche. ¿Visitó a Paloma otras veces?, preguntó Rodrigo. 3 veces en 24 años, siempre a escondidas, siempre aterrorizada. La primera cuando Paloma cumplió 5 años. Se quedó toda la tarde observándola jugar en el jardín, llorando en silencio. La segunda cuando cumplió 15. Para entonces ya estaba visiblemente enferma. ¿Enferma de qué? ¿Cáncer? El doctor del pueblo dijo que probablemente había estado creciendo durante años, pero que el estrés y los malos tratos habían acelerado todo. Rodrigo sintió como si le hubieran arrancado el corazón con las manos. Su Rosario, su amor. Había pasado 24 años en el infierno, mientras él la odiaba por haberlo abandonado. La última vez que vino fue hace 5 años, continuó la monja. Estaba muy delgada, muy pálida. Sabía que se estaba muriendo. Fue cuando me trajo la carta y me hizo prometerle que se la daríamos a Paloma cuando cumpliera 25 años. ¿Qué le pasó después?, susurró Paloma. Hermana Consolación regresó a la mesa y puso una mano maternal sobre la cabeza de la joven. Murió 6 meses después. Supe porque Juventino mandó publicar una esquela en el periódico, presentándola como su esposa, pero yo sabía la verdad. Sabía que había muerto pensando en ustedes dos, esperando que algún día se encontraran. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo lloraba en silencio. 25 años de dolor y resentimiento, transformándose en una pena tan profunda que sentía que lo iba a ahogar. Paloma se acercó a él y lo abrazó, los dos llorando juntos por la mujer que habían perdido y por todos los años que les habían robado. Ahora lean la carta, dijo suavemente Hermana Consolación. Es hora de que escuchen sus propias palabras. Con manos que temblaban como hojas en tormenta, Rodrigo abrió el sobre amarillento. El papel estaba frágil por el tiempo, y cuando lo desplegó, el aroma de las páginas viejas se mezcló con una fragancia tenue pero inconfundible, el perfume de gardenias que Rosario siempre había usado. Paloma se acercó más a su padre, sus hombros tocándose mientras ambos miraban la letra cuidadosa y elegante que había marcado tantos momentos felices en la vida de Rodrigo. «Mi niña hermosa», comenzó a leer en voz alta, con voz quebrada. «Si estás leyendo esta carta, significa que finalmente tuviste el valor de buscar a tu papá, o que el destino los reunió de la manera que yo siempre soñé». Las lágrimas ya corrían libremente por las mejillas de Paloma. Hermana Consolación se había retirado discretamente, dejándolos solos con las palabras de Rosario. «Primero quiero que sepas que no hay un solo día de mi vida en que no haya pensado en ti y en tu padre, que cada amanecer durante estos 24 años ha sido una lucha entre el deseo de correr a abrazarlos y el miedo de que algo terrible les pasara por mi culpa». Rodrigo hizo una pausa. Limpiándose los ojos con el dorso de la mano libre, su voz se había vuelto apenas un susurro. «Paloma, mi amor, tu papá es Rodrigo Mendoza, el hombre más honrado, más noble y más bueno que he conocido en mi vida. Es chef del restaurante El Sabor Ancestral en Puebla, y cuando lo conocí, hace 26 años, me enamoré de él desde el primer momento en que lo vi sonreír». Paloma tomó la mano de Rodrigo, entrelazando sus dedos como había hecho instintivamente desde que descubrieron la verdad. «Fuimos felices, hijita, tan felices que a veces pensaba que Dios se iba a arrepentir de darnos tanto amor y nos lo iba a quitar. Y tal vez eso fue lo que pasó, porque un hombre malo se obsesionó conmigo y destruyó nuestra felicidad». La mención de Juventino hizo que la mandíbula de Rodrigo se tensara, pero continuó leyendo.
Su nombre es Juventino Salazar, y si algo me ha pasado cuando leas esto, quiero que sepan que él fue el responsable. Me secuestró, me mantuvo prisionera durante años, y me amenazó con lastimar a tu papá si alguna vez trataba de regresar con él. Ese maldito, murmuró Rodrigo, pero Paloma apretó su mano para calmarlo. La noche que desaparecí de la cama de tu papá, no me fui porque quise. Juventino me sacó a la fuerza de nuestra casa. Recuerdo que miré hacia atrás una última vez y vi a Rodrigo durmiendo tan tranquilo, tan hermoso, y supe que era la última vez que lo vería así de en paz. Las palabras se volvían borrosas por las lágrimas que caían sobre el papel. Rodrigo tuvo que parar un momento para recomponerse. Durante mi cautiverio, lo único que me mantuvo cuerda fue el recuerdo de nuestro amor. Repetía su nombre como una oración. Recordaba sus manos cocinando, su risa cuando le salía perfecta una receta nueva, la forma en que me abrazaba por las noches. Paloma sollozaba ahora sin disimulo. Ver a su padre leyendo las palabras de amor de su madre era como presenciar la reunión de dos almas que habían estado separadas por la crueldad de un tercero. Y entonces descubrí que estaba embarazada de ti, mi amor, en medio de esa pesadilla. Fuiste como un milagro. Eras la prueba de que nuestro amor había sido real, de que algo hermoso podía nacer incluso en el lugar más oscuro. Rodrigo alzó la vista hacia Paloma, sus ojos llenos de una ternura que nunca había sentido antes. Logré escapar cuando estaba por darte a luz. Una mujer buena me ayudó, y llegué al convento justo a tiempo. Cuando naciste, Paloma, eras tan perfecta. Tenías los ojos de tu papá y mi nariz, y cuando te pusieron en mis brazos, supe que tenía que protegerte aunque eso significara separarme de ti. La carta continuaba. Pero ahora la letra se veía más débil, más temblorosa, como si hubiera sido escrita durante una enfermedad. Juventino me encontró 3 días después. No le dije nada sobre ti. Prefería morir antes que permitir que te tocara. Las hermanas del convento prometieron cuidarte, y yo regresé con él, porque sabía que si no lo hacía, buscaría hasta encontrarte a ti, o lastimaría a tu papá. Mamá, susurró Paloma, como si Rosario pudiera escucharla a través del tiempo. Los años que siguieron fueron los más duros de mi vida, pero también los que me dieron más fuerza, porque cada día que aguantaba a Juventino era un día más que tú podías crecer libre, un día más que tu papá podía estar seguro. Rodrigo tuvo que detenerse otra vez. La magnitud del sacrificio de Rosario lo aplastaba como una montaña. Logré visitarte 3 veces a lo largo de los años. Te vi crecer de lejos, hermosa y fuerte, con el carácter dulce pero determinado de tu papá. Las hermanas me decían que tenías talento para la cocina, y yo sabía que era porque llevabas nuestra sangre en las venas. La carta ahora tomaba un tono más urgente, más desesperado. Estoy enferma, mi amor. El doctor dice que me queda poco tiempo. Por eso escribo esta carta ahora, para que cuando cumplas 25 años y tengas la edad suficiente para entender, sepas la verdad completa. Paloma se acurrucó más contra su padre, necesitando su calor y su fuerza. En el cuaderno de recetas que te dejé, marqué con un corazón rojo todas las que tu papá y yo preparábamos juntos. Eran nuestros momentos más felices, cuando cocinábamos lado a lado, riéndonos, probando, creando algo hermoso con nuestras 4 manos. Rodrigo recordó cada una de esas noches, los domingos cuando cerraban el restaurante temprano y experimentaban con nuevas recetas, la forma en que Rosario se concentraba cuando molía los chiles, cómo cantaba bajito mientras removía las salsas. Quiero que cocinen juntos, papá e hija. Quiero que sientan mi amor en cada pizca de sal, en cada chile tostado, en cada abrazo que se den mientras preparan esas recetas que guardan nuestra historia familiar. La letra se volvía cada vez más débil hacia el final. Rodrigo, mi amor eterno, perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para regresar contigo. Perdóname por todos los años de dolor que te causé, pero nunca, nunca me perdones por haberte amado, porque ese amor nos dio a Paloma, y ella es lo más hermoso que pudimos crear juntos. Las últimas líneas eran apenas visibles. Paloma, hija de mi corazón, ama a tu papá como yo lo amé. Cocinen juntos, rían juntos, y cuando prueben esas recetas,
Sabrán que su mamá está ahí con ustedes, en cada sabor, en cada aroma, en cada momento de felicidad que compartamos. La carta terminaba con una simple frase: los amo más allá de la vida y más allá de la muerte. Rosario. El silencio que siguió fue sagrado. Padre e hija se abrazaron, llorando juntos por la mujer extraordinaria que había sacrificado todo por protegerlos, por el tiempo perdido, por el amor que había trascendido incluso la muerte. Papá, susurró Paloma contra su hombro, ¿podemos cocinar juntos esta noche? Podemos hacer una de las recetas marcadas con corazón. Rodrigo la abrazó más fuerte, sintiendo que su corazón roto comenzaba finalmente a sanar. Sí, mija, es hora de que cocinemos juntos. Era hora de honrar el legado de Rosario. Era hora de ser una familia. El viaje de regreso a Puebla fue silencioso pero reconfortante. Rodrigo manejaba con una mano en el volante y la otra entrelazada con los dedos de Paloma. Padre e hija habían encontrado una paz extraña después de conocer la verdad, como si las palabras de Rosario hubieran sanado heridas que ni siquiera sabían que tenían. ¿En serio vamos a cocinar juntos esta noche?, preguntó Paloma, mirando el cuaderno de recetas que descansaba en su regazo. Por supuesto, mija. Ya es hora de que honremos a tu mamá como se merece. Cuando llegaron al restaurante, ya era media tarde. Paco los recibió con cara de preocupación y los brazos cruzados. Órale, jefe, ¿dónde se habían metido? Doña Remedios está como loca preguntando por ustedes, y tenemos reservaciones para esta noche. Tranquilo, Paco, todo está bajo control, dijo Rodrigo, pero había algo diferente en su voz, una calidez que no había estado ahí en 25 años. Doña Remedios apareció desde la cocina como torbellino, secándose las manos en el delantal. Rodrigo, Paloma, ¿dónde estaban? Me tenían con el pendiente. Doña Remedios, dijo Paloma con una sonrisa tímida. ¿Puedo contarle algo? Claro que sí, niña. Rodrigo es mi papá. La anciota se quedó inmóvil por un momento, procesando las palabras. Después, una sonrisa enorme se extendió por su rostro arrugado. ¡Ay, Dios santo! Lo sabía. Desde el primer día lo sabía, exclamó, abrazando a Paloma con fuerza maternal. Tienes los mismos ojos de tu mamá, hijita, los mismos ojos de Rosario. Los siguientes días pasaron como en un sueño. Rodrigo y Paloma trabajaban lado a lado en la cocina, descubriendo ritmos familiares que parecían haber estado ahí toda la vida. Los otros empleados notaron el cambio inmediatamente. El chef Rodrigo sonreía más, era menos estricto, y había una luz en sus ojos que llevaba décadas apagada. Fue un martes por la noche, exactamente una semana después de su viaje a Oaxaca, cuando el pasado regresó a cobrar su deuda. Rodrigo y Paloma estaban preparando el mole coloradito, siguiendo una de las recetas marcadas con corazón, riéndose mientras Paloma le contaba historias del convento, cuando la puerta principal del restaurante se abrió con más fuerza de la necesaria. «Buenas noches», dijo una voz grave y autoritaria. ¿Está abierto? Rodrigo alzó la vista desde el metate donde estaba moliendo chiles y sintió que la sangre se le helaba en las venas. En la entrada del restaurante estaba un hombre de unos 60 años, alto y corpulento, vestido con un traje caro que no podía ocultar la crueldad que se asomaba en sus ojos pequeños y duros. Juventino Salazar. El demonio que había destruido su vida había envejecido, pero conservaba esa presencia intimidante que siempre había usado para someter a los demás. Su cabello era completamente gris ahora, peinado hacia atrás con gomina, y llevaba anillos de oro en varios dedos como símbolos de su poder. «Por supuesto, señor», respondió doña Remedios desde la recepción, sin reconocer al hombre que había arruinado tantas vidas. «¿Mesa para cuántas personas?» «Solo para mí», dijo Juventino. Pero sus ojos ya habían encontrado lo que buscaba. Su mirada se clavó en Paloma como garras en carne tierna. La joven cocinera estaba concentrada en el mole, ajena a la presencia del monstruo que había atormentado a su madre durante años. Rodrigo sintió que todos sus instintos protectores se activaban como alarmas de incendio. Se acercó lentamente a la entrada de la cocina, poniéndose entre Juventino y su hija. «Vaya, vaya», murmuró Juventino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Rodrigo Mendoza, han pasado muchos años, no los suficientes», respondió Rodrigo con voz controlada pero cargada de veneno.
¿Se conocen?, preguntó doña Remedios, confundida. «Oh, somos viejos, conocidos», dijo Juventino, sin apartar la vista de Rodrigo. «De hecho, creo que tenemos algunos asuntos pendientes». Paco y los otros cocineros habían notado la tensión y se acercaron discretamente, formando un círculo protector alrededor de su jefe. La lealtad que Rodrigo había construido durante años se manifestaba ahora como una barrera humana. «Aquí no tenemos nada que hablar», dijo Rodrigo firmemente. «Te sugiero que te vayas». «¿Irme?», Juventino soltó una risa fría. «Pero si acabo de llegar, y hay alguien aquí que me interesa mucho conocer». Sus ojos se desviaron otra vez hacia Paloma, y Rodrigo sintió que la furia le hervía en las venas como lava. «No te atrevas ni a mirarla». «¿Mirar a quién?», Juventino fingió inocencia. «A esa jovencita tan hermosa que está cocinando. Tiene un aire muy familiar. Me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo». Paloma finalmente alzó la vista, sintiendo el peso de las miradas sobre ella. Cuando vio a Juventino, algo instintivo en su interior le gritó peligro. El hombre la observaba con una expresión que la hizo sentir como si estuviera desnuda. «¿Papá?», preguntó con voz pequeña, acercándose a Rodrigo. La palabra «papá» golpeó a Juventino como una bofetada. Su expresión cambió instantáneamente, la falsa cortesía desapareciendo para revelar la bestia que habitaba debajo. «¿Papá?», repitió lentamente. «Qué interesante. ¿Y cómo se llama esta hermosa señorita?». «Eso no te importa», gruñó Rodrigo. «Paloma», respondió ella con voz temblorosa, sin entender por qué se sentía tan asustada. Juventino cerró los ojos por un momento, como si estuviera saboreando el nombre. Cuando los abrió, había en ellos una locura fría que hizo que hasta doña Remedios retrocediera. «Paloma», repitió. «Qué nombre tan bonito. ¿Sabes? Conocí a una mujer que siempre decía que si tenía una hija, la llamaría Paloma». El restaurante se volvió completamente silencioso. Hasta los ruidos de la cocina se habían detenido. «Se llamaba Rosario», continuó Juventino, acercándose un paso. «Una mujer hermosa, talentosa, que cometió el error de enamorarse del hombre equivocado. Sal de aquí ahora mismo», dijo Rodrigo, con voz peligrosamente baja. «¿O qué?», Juventino sonrió con crueldad. «¿Vas a hacer lo mismo que hiciste hace 25 años?» Nada, las palabras fueron como puñaladas, pero Rodrigo no se movió. Sabía que si perdía el control ahora, Juventino ganaría. «Paloma», dijo Juventino, ignorando completamente a Rodrigo. «¿Te gustaría venir a trabajar para mí? Tengo una cadena de restaurantes muy exitosa. Podrías aprender mucho, como aprendió tu madre». «Mi madre está muerta», respondió Paloma con voz quebrada. «Lo sé», dijo Juventino con falsa tristeza. «Fue muy triste perder a Rosario. Éramos muy cercanos». La implicación en sus palabras era clara y asquerosa. Rodrigo dio un paso adelante, los puños cerrados. «Sal de aquí antes de que haga algo de lo que me arrepienta». «¿Arrepentirte?», Juventino rió. «Como me arrepiento yo de haber sido tan paciente con tu novia hace tantos años. Debería haber venido por ella mucho antes». La confesión velada cayó como bomba en el restaurante. Doña Remedios ahogó un grito. Paco maldijo entre dientes, y Paloma se aferró al brazo de su padre. «Paloma», continuó Juventino, como si nada hubiera pasado. «La oferta sigue en pie. Ven conmigo, y te enseñaré todo lo que tu madre sabía. Te daré el lugar que mereces, como ella debería haber tenido desde el principio». «Jamás», susurró Paloma, «jamás». Los ojos de Juventino se endurecieron. «Qué lástima, porque si no vienes voluntariamente, puedo hacer que este restaurante tenga problemas, inspecciones de sanidad, problemas con licencias, clientes que dejan de venir». La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. «Como hice antes», añadió con malicia. «Puedo ser muy persuasivo cuando quiero algo». Rodrigo ya no pudo contenerse más. Se abalanzó hacia Juventino, pero Paco y los otros cocineros lo detuvieron. «No, jefe, no vale la pena». Juventino sonrió, complacido por haber provocado la reacción que buscaba. «Piénsalo bien, Paloma. Mi paciencia no es infinita», y con eso se dio vuelta y salió del restaurante, dejando tras de sí un silencio cargado de miedo y furia. El demonio había regresado, y esta vez
Venía por la hija. La tensión en el restaurante después de la visita de Juventino era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Los empleados trabajaban en silencio, lanzando miradas preocupadas hacia Rodrigo y Paloma, que habían regresado a la cocina tratando de aparentar normalidad. «Papá», susurró Paloma mientras fingía picar cebollas. «Ese hombre realmente es el que secuestró a tu mamá», terminó Rodrigo con voz áspera. «Sí, mija, ese es Juventino Salazar». Las manos de Paloma temblaban mientras sostenía el cuchillo. Rodrigo se acercó y gentilmente se lo quitó. «Ven acá», dijo abrazándola. «No voy a permitir que te pase nada. Te lo prometo». Doña Remedios se acercó con una taza de té de manzanilla para Paloma y ojos llenos de furia contenida. «Ese desgraciado», murmuró. «Después de todo lo que le hizo a Rosario, ahora viene por la niña». «¿Usted sabía?», preguntó Paloma, sorprendida. Sospechaba. Tu mamá llegaba al trabajo con moretones a veces, siempre inventando excusas. Decía que se había caído, que había chocado con una puerta, pero yo sabía que alguien le estaba pegando». Rodrigo cerró los ojos, imaginando a Rosario tratando de ocultar las señas del abuso mientras sonreía y cocinaba como si nada pasara. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», le preguntó a doña Remedios. «Porque ella me hizo prometerle que no lo haría. Decía que si tú te enterabas, ibas a hacer algo tonto y que él te lastimaría». El restaurante cerró temprano esa noche. Rodrigo mandó a casa a todos los empleados excepto a Paco y doña Remedios, en quienes confiaba completamente. «No voy a dejar sola a la muchacha», declaró doña Remedios cruzándose de brazos. «Si ese animal regresa, va a tener que pasar sobre mi cadáver. Yo tampoco me voy». «Jefe», añadió Paco, «tengo el bate de béisbol de mi hijo en el carro». Rodrigo sintió una calidez en el pecho al ver cómo su familia del restaurante se unía para proteger a Paloma, pero también sabía que Juventino era más peligroso de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Cuando finalmente se quedaron solos, Rodrigo tomó el cuaderno de recetas de Rosario que habían dejado sobre la mesa principal. «Ven, mija, vamos a hacer lo que tu mamá quería. Ahora, después de lo que pasó, especialmente después de lo que pasó», dijo Rodrigo firmemente, «no voy a permitir que ese cabrón arruine ni un momento más de nuestras vidas. Tu mamá nos dejó esto para que estuviéramos juntos, y eso es exactamente lo que vamos a hacer». Se dirigieron a la cocina, ahora silenciosa y tranquila después del caos del día. Rodrigo encendió solo las luces sobre la isla central, creando un círculo de calidez en medio de la penumbra. Abrió el cuaderno en la primera página marcada con un corazón rojo. Era la receta del mole coloradito que Paloma había preparado el primer día, pero escrita con la letra cuidadosa de Rosario y anotaciones en los márgenes. «Mole coloradito de domingo», leyó en voz alta. «Tu mamá escribió una nota aquí. La receta favorita de Rodrigo. Siempre le pongo un poquito más de chocolate porque le gusta dulce». Aunque nunca lo admite, Paloma sonrió a través de las lágrimas. «Así lo hice el primer día, no sé por qué, pero sentí que necesitaba más chocolate, porque llevas su instinto en la sangre, mija». Comenzaron a trabajar juntos, siguiendo exactamente los pasos que Rosario había escrito. Rodrigo tostaba los chiles mientras Paloma preparaba las especias. Y por primera vez desde la visita de Juventino, ambos empezaron a relajarse. «Cuéntame más de ella», pidió Paloma mientras molía los chiles en el metate. «De cómo se conocieron, de cómo era cuando estaban juntos». Rodrigo sonrió, perdido en recuerdos que habían estado enterrados durante 25 años. «Tu mamá tenía 18 años cuando llegó al restaurante buscando trabajo. Yo tenía 23 y me creía muy maduro y serio. Ella entró como huracán, toda sonrisas y nervios, tropezándose con su propia sombra». Paloma rió, imaginando la escena. «¿Y se enamoraron inmediatamente?». «Yo me enamoré inmediatamente. A ella le tomó como una semana». Rodrigo agregó el chocolate al mole, exactamente como decían las notas de Rosario. Era tan terca. Decía que los chefs eran muy presumidos y que ella no necesitaba a ningún hombre. ¿Qué la hizo cambiar de opinión? Una noche me quedé hasta muy tarde perfeccionando una receta nueva. Era un mole poblano que no me salía como yo quería. Tu mamá regresó porque había olvidado su suéter, y me encontró ahí, todo desesperado porque no lograba el sabor correcto. Rodrigo removió el mole lentamente, recordando cada detalle de esa noche. Se acercó, probó mi mole y me dijo: «Le falta amor». Yo pensé que se estaba burlando, pero ella tomó el cucharón.
Añadió un poquito de canela que yo no había considerado. Y de repente el sabor era perfecto. ¿Ese fue su primer beso? No. Rodrigo rió. Ese fue cuando la besé y ella me dio una cachetada. Me dijo que no se dejaba besar por chefs presumidos que no sabían cocinar con el corazón. Paloma se dobló de risa. ¿Y cuándo fue el primer beso de verdad? Una semana después. Había estado practicando cocinar con amor, como ella decía. Le preparé unas enchiladas con una salsa que había perfeccionado pensando en ella. Y cuando las probó, me dijo: «Ahora sí puedes besarme». Trabajaron en silencio por un rato, cada uno perdido en sus propias emociones. El mole comenzaba a tomar el color perfecto, ese rojo profundo, que solo se lograba con paciencia y técnica. «Papá», dijo finalmente Paloma, «¿cree que ella puede vernos ahora?» Rodrigo alzó la vista del mole y miró a su hija, en la luz suave de la cocina, con su cabello recogido y las mejillas sonrosadas por el calor de los fogones. Paloma se veía exactamente como Rosario a los 18 años. «Estoy seguro de que sí, mija. Estoy seguro de que está aquí con nosotros». Como para confirmar sus palabras, una brisa suave movió las cortinas de la ventana, aunque no había viento afuera, y por un momento, Rodrigo hubiera jurado que escuchó el murmullo bajito que Rosario siempre hacía cuando cocinaba. «Papá», Paloma señaló hacia el rincón de la cocina. «¿Siempre ha estado esa foto ahí?» Rodrigo siguió su mirada y se quedó helado. Sobre la repisa donde guardaban las especias más antiguas, había una fotografía pequeña en un marco de plata que él no había visto en años. Era Rosario, sonriendo a la cámara con su delantal puesto y harina en las mejillas. Yo no la puse ahí», susurró. Doña Remedios apareció en la entrada de la cocina como si hubiera sido llamada. «Yo la puse ahí esta tarde», dijo suavemente. «Después de que se fueron a Oaxaca, la tenía guardada en mi escritorio desde hace años, esperando el momento correcto». Se acercó a ellos y observó el mole que estaban preparando. «Huele exactamente como cuando lo hacía Rosario», murmuró. «Es como si hubiera vuelto a casa». Los tres se quedaron en silencio, sintiendo una presencia cálida y amorosa que los envolvía como un abrazo. El mole estaba listo. Paloma sirvió 3 platos y los probaron juntos, bajo la mirada sonriente de Rosario en la fotografía. El sabor era perfecto, exactamente como lo recordaba Rodrigo, exactamente como lo había soñado Paloma. «Gracias, mamá», susurró Paloma hacia la foto, y Rodrigo hubiera jurado que vio a Rosario guiñarle un ojo. Su familia estaba finalmente completa, al menos por esta noche. Los días siguientes pasaron en una falsa calma que tenía a todos los nervios de punta. Rodrigo había contratado discretamente a un guardia de seguridad para vigilar el restaurante por las noches, y Paloma nunca salía sola, pero Juventino no había vuelto a aparecer, lo que de alguna manera era más inquietante que si hubiera regresado inmediatamente. «Es como esperar a que caiga el otro zapato», murmuró doña Remedios mientras contaba el dinero de la caja. «Ese hombre está planeando algo». Rodrigo sabía que tenía razón. Conocía lo suficiente a Juventino para saber que no se rendiría fácilmente. El problema era que no sabía por dónde vendría el siguiente ataque. La respuesta llegó un viernes por la noche, cuando el restaurante estaba lleno hasta los topes. Era la noche más ocupada de la semana, con todas las mesas reservadas y una lista de espera de 2 horas. Rodrigo estaba en la cocina supervisando el servicio cuando escuchó un alboroto en el comedor principal. Voces altas, el sonido de sillas raspando contra el suelo, y después la voz inconfundible de Juventino elevándose por encima del ruido. «Exijo hablar con el gerente. Esto es inaceptable». Rodrigo intercambió una mirada con Paco y salió de la cocina con el corazón latiéndole como tambor de guerra. En el comedor, vio a Juventino de pie junto a una mesa central, rodeado de 3 hombres en trajes caros que claramente eran sus empleados. Todos los comensales los miraban con una mezcla de curiosidad y incomodidad. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Rodrigo, tratando de mantener la voz calmada. «Ah, Rodrigo». Juventino sonrió con falsa cordialidad. «Justo el hombre que quería ver. Tenemos un problema muy serio». «¿Qué clase de problema?». Juventino levantó un plato que contenía restos de mole coloradito. «Esta comida está completamente incomible, salada, quemada y preparada sin la menor higiene. Mis amigos y yo nos sentimos enfermos después de probarla». Era una mentira descarada. Rodrigo podía ver que el plato estaba prácticamente vacío, señal de que la comida había sido consumida con gusto,
pero también sabía que Juventino estaba montando un espectáculo para los otros clientes. «Señor Salazar», dijo Rodrigo, manteniendo la voz profesional, «si no está satisfecho con nuestro servicio, puede retirarse sin pagar». «¿Retirarme?». Juventino alzó la voz aún más. «Después de que casi nos envenenan, voy a reportar este lugar a las autoridades sanitarias y voy a asegurarme de que todos en Puebla sepan qué clase de cochinero tienen aquí». Los otros comensales comenzaron a murmurar entre ellos. Algunas parejas se levantaron y pidieron la cuenta, claramente incómodas con la escena. «Ese hijo de», murmuró doña Remedios desde detrás de la barra. «Además», continuó Juventino, alzando la voz para que todo el restaurante pudiera escucharlo, «tengo entendido que contrataron a una cocinera sin papeles en regla, una tal Paloma que trabaja ilegalmente en esta cocina». La mentira sobre los papeles de Paloma fue la gota que derramó el vaso. Rodrigo sintió que la furia le hervía en las venas, pero sabía que tenía que mantener el control. Si perdía los estribos delante de todos los clientes, Juventino habría ganado. «Sus acusaciones son falsas», dijo con voz controlada. «Le pido que se retire de mi establecimiento inmediatamente». «¿Me estás corriendo?». Juventino sonrió con malicia. «¿Sabes qué? Creo que voy a quedarme un rato más. Después de todo, este lugar me trae muchos recuerdos». Se acercó más a Rodrigo, bajando la voz pero sin dejar de sonreír para beneficio de los espectadores. «Recuerdos de una mujer hermosa que solía trabajar aquí, una mujer que sabía cocinar de verdad, no como la imitación barata que tienes ahora. No te atrevas a hablar de ella», gruñó Rodrigo. «¿De Rosario?». Juventino disfrutaba cada segundo. «¿Por qué no al final ella terminó conmigo, no es cierto? Pasamos tantos años juntos, tantas noches íntimas». Las palabras asquerosas fueron como puñaladas, pero Rodrigo se mantuvo firme. No iba a darle a Juventino la satisfacción de verlo perder el control. Fue entonces cuando Paloma apareció desde la cocina. Había escuchado el alboroto y salió a ver qué pasaba, sin darse cuenta de que estaba caminando directamente hacia la trampa que Juventino había preparado. «¡Paloma!», exclamó Juventino con falsa alegría. Justo la persona que quería ver. Paloma se detuvo en seco cuando lo vio, sus ojos llenándose inmediatamente de miedo. Rodrigo se movió instintivamente para ponerse entre ellos. «Vete a la cocina, mija», murmuró. «No», dijo Juventino. «Déjala quedarse. Creo que es hora de que todos sepan la verdad sobre esta hermosa señorita». Se dirigió a los comensales que seguían observando el espectáculo. «Saben ustedes la historia de esta joven, es fascinante. Su madre era una mujer que trabajaba aquí hace muchos años. Una mujer que, digamos, tenía gustos muy particulares». «Cállate», gruñó Rodrigo. «Su madre se llamaba Rosario Delgado», continuó Juventino ignorándolo, «y después de trabajar aquí unos meses, decidió que merecía algo mejor, algo más, lucrativo». La insinuación era clara y nauseabunda. Paloma ahogó un sollozo, y varios clientes comenzaron a levantarse incómodamente de sus mesas. Así que se vino conmigo. Juventino sonrió con crueldad. Vivimos juntos durante años, éramos muy felices, hasta que se enfermó, por supuesto. «Eres un mentiroso asqueroso», dijo Rodrigo con voz peligrosa. «¿Mentiroso?». Juventino fingió indignación. «Puedo probarlo todo. Tengo fotografías de Rosario en mi casa, documentos que demuestran que vivía conmigo, hasta tengo cartas de amor que me escribía. Cada palabra era una tortura calculada». Rodrigo sabía que Juventino probablemente tenía evidencia manipulada o forzada, pero para los extraños que los escuchaban, las mentiras sonaban convincentes. «Y ahora», continuó Juventino, acercándose peligrosamente a Paloma, «su hermosa hija ha venido a trabajar en el mismo lugar donde su madre empezó. Es como un círculo que se completa, ¿no les parece?». Paloma estaba temblando, lágrimas corriendo por sus mejillas. La crueldad de Juventino era inhumana, calculada para destruir no solo su reputación, sino su espíritu. «Paloma», dijo con voz melosa, «todavía estás a tiempo de tomar la decisión correcta, como la que tomó tu madre. Ven conmigo, y te aseguro un futuro próspero. Recházame, y... bueno, ya ves lo que puede pasar». Hizo un gesto hacia el restaurante medio vacío, donde los clientes seguían saliendo en silencio. «Puedo destruir este lugar en una semana», añadió, ya sin disimular las amenazas. «Inspecciones sorpresa, rumores sobre la comida,
problemas con los proveedores. Tu papá aquí no tendrá ni un peso en el banco antes de que termine el mes. El silencio en el restaurante era absoluto. Hasta el personal de cocina había salido para escuchar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Juventino sonrió con malicia pura. Es exactamente lo mismo que le hice a tu madre hace 25 años. Le di a elegir, venirse conmigo voluntariamente, o ver cómo destruía todo lo que amaba. La confesión cayó como una bomba en el restaurante silencioso. Ella eligió proteger a este lugar, proteger a Rodrigo. Continuó, completamente perdido en su megalomanía. Y mira cómo terminó, muerta, sola, después de años de... Bueno, digamos que aprendió a ser muy obediente. Lo que Juventino no sabía era que Paco había estado grabando toda la conversación con su teléfono desde el momento en que empezó el alboroto, y que doña Remedios ya había llamado discretamente a la policía. El monstruo acababa de confesar sus crímenes delante de una docena de testigos, y esta vez no iba a escapar. El momento después de la confesión de Juventino se sintió como la calma antes de una tormenta devastadora. El silencio en el restaurante era tan espeso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y la respiración agitada de Paloma. Juventino, perdido en su propia arrogancia, no se había dado cuenta de lo que acababa de hacer. Había confesado 25 años de crímenes delante de una audiencia, creyendo que su poder lo hacía intocable. Así que esa es tu elección, Paloma. Continuó con esa sonrisa repugnante. Ven conmigo por las buenas, o este lugar y tu querido papá van a sufrir exactamente lo mismo que sufrió tu madre. Fue entonces cuando Rodrigo ya no pudo contenerse más. 25 años de dolor, de preguntas sin respuestas, de noches de insomnio preguntándose qué había hecho mal. Todo explotó como un volcán. ¡Basta!, rugió, abalanzándose hacia Juventino. Pero Paco y 2 de los meseros lo detuvieron antes de que pudiera alcanzarlo. «No, jefe, no vale la pena», gritó Paco, forcejeando para mantenerlo quieto. «Suéltenme, voy a matar a ese cabrón». Rodrigo luchaba como animal enjaulado, la furia de décadas ardiendo en sus ojos. Juventino rió con genuino placer. «¿Ves, Paloma? Exactamente la misma reacción violenta e inútil de siempre. Tu padre no ha cambiado nada en 25 años. Sigue siendo el mismo perdedor impulsivo que no pudo proteger a tu madre». «Cállate», gritó Paloma con una fuerza que sorprendió a todos. «No vuelvas a hablar de mi madre, maldito desgraciado». La joven cocinera se plantó frente a Juventino con los puños cerrados y los ojos brillando de furia. Por un momento, fue como ver a Rosario defendiéndose, y tanto Rodrigo como doña Remedios sintieron un escalofrío de reconocimiento. «Mi madre era una mujer buena y honrada. Tú la secuestraste, la torturaste, la mantuviste prisionera durante años. Eres un monstruo». Juventino perdió la sonrisa por primera vez en toda la noche. «Ten cuidado con lo que dices, niña. Las acusaciones falsas pueden traerte problemas». «¿Falsas?» Paloma sacó la carta de Rosario de su delantal. «Tengo la carta donde mi madre contó todo lo que le hiciste. Todo». El rostro de Juventino palideció ligeramente al ver el papel amarillento. «Una carta puede decir cualquier cosa. Los muertos pueden mentir muy fácilmente, pero los vivos no», dijo una voz tranquila desde la entrada. Hermana Consolación entró al restaurante, acompañada por 2 policías de investigación y el detective que llevaba el caso. La monja había hecho el viaje desde Oaxaca después de que doña Remedios la llamara, y había traído con ella toda la documentación que había guardado durante años. «Juventino Salazar», dijo el detective, «queda usted detenido por los cargos de secuestro, extorsión, amenazas y privación ilegal de la libertad». Juventino se enderezó, tratando de recuperar su compostura arrogante. «¿Detenido? No seas ridículo. Soy un empresario respetado en esta ciudad. No tienes pruebas de nada». «No», el detective sonrió. «Tenemos la grabación completa de su confesión de hace 5 minutos. Cortesía del señor Francisco aquí presente». Paco levantó su teléfono, que seguía grabando. «También tenemos el testimonio de Hermana Consolación, quien estuvo presente cuando Rosario Delgado llegó al convento después de escapar de su cautiverio», continuó el detective. «Y tenemos los registros médicos que documentan las lesiones que presentaba la víctima». La cara de Juventino comenzó a descomponerse a medida que se daba cuenta de que su mundo de poder construido sobre mentiras se desmoronaba. Además,
añadió Irmana Consolación con voz firme. Tenemos los testimonios de otras 3 mujeres que han venido a declarar después de que publicamos su fotografía en los periódicos. Mujeres que sufrieron el mismo patrón de acoso, amenazas y secuestro durante los últimos 30 años. El restaurante completo estaba en absoluto silencio. Los pocos clientes que quedaban observaban la escena como si fuera una película. «Esto es una conspiración», murmuró Juventino, pero su voz ya no tenía la arrogancia de antes. Una venganza por cuestiones de negocios. ¿Venganza? Rodrigo finalmente se había calmado lo suficiente para hablar. ¿Crees que esto es por negocios? Maldito enfermo. Me robaste 25 años de la vida de mi hija. Torturaste a la mujer que amaba hasta matarla. Y ahora vienes por mi niña. Su niña, gruñó Juventino con desdén. Esa bastarda debería estar agradecida de que me interese en ella. Fue el error final. Sus propias palabras, grabadas y presenciadas por todos los presentes, confirmaban no solo su culpabilidad, sino su falta total de remordimiento. Suficiente, dijo el detective, haciendo una señal a los policías. Juventino Salazar tiene derecho a permanecer callado. Mientras le leían sus derechos, Juventino miró una última vez a Paloma con una expresión de odio puro. Esto no termina aquí, siseó. Tengo abogados, tengo dinero, tengo conexiones, voy a salir de esto. Y cuando lo haga... No, interrumpió doña Remedios con voz tranquila pero firme. Ya no vas a lastimar a nadie más. Se acercó al detective y le entregó una carpeta gruesa que había estado guardando tras el mostrador. Estos son todos los documentos que he estado recopilando durante años sobre las actividades ilegales de Juventino Salazar, evasión fiscal, lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos, amenazas a competidores. Todo está documentado. La cara de Juventino se desplomó completamente. Se había concentrado tanto en sus obsesiones personales que había subestimado la capacidad de sus víctimas para organizarse contra él. «¿Cómo?», murmuró. «¿Cómo conseguí todo esto?». Doña Remedios sonrió con satisfacción. «Tengo contactos en toda la industria restaurantera, Juventino. Durante años. Las personas que lastimaste han estado esperando el momento correcto para hacer justicia». Los policías comenzaron a esposarlo. Juventino luchó brevemente, pero era un hombre de 60 años contra 2 oficiales jóvenes y fuertes. «Esto es un error», gritó mientras lo arrastraban hacia la puerta. «Van a pagar por esto. Todos ustedes van a pagar». «No», dijo Paloma con voz fuerte y clara. «Ya pagamos suficiente. Mi madre pagó durante 24 años. Mi padre pagó durante 25. Ahora es tu turno de pagar». La puerta se cerró detrás de Juventino y los policías, llevándose con ellos décadas de dolor y terror. El silencio que siguió no era tenso como antes, sino liberador, como si un peso enorme hubiera sido levantado de los hombros de todos los presentes. «Se acabó», susurró Rodrigo, abrazando a Paloma. «Por fin se acabó». «¿De verdad cree que no va a salir libre, papá?», preguntó Paloma con voz temblorosa. «Con todas las pruebas que tenemos y todos los testigos que han salido a la luz», dijo el detective. «Va a pasar el resto de su vida en prisión, se lo garantizo». Irmana Consolación se acercó a ellos con lágrimas en los ojos. «Rosario puede descansar en paz ahora», murmuró. «Justicia al fin». Los pocos clientes que habían presenciado todo comenzaron a aplaudir lentamente. El personal del restaurante se unió, y pronto todo el lugar resonaba con aplausos que celebraban no solo la captura de un criminal, sino la reunión de una familia que había sido separada por la crueldad. Rodrigo miró hacia la fotografía de Rosario que seguía sonriendo desde su lugar sobre la repisa. «Ya puedes descansar, mi amor», murmuró. «Tu bebé está a salvo. Nuestra familia está completa». Y por primera vez en 25 años, sintió una paz verdadera en su corazón. 3 meses después, el aroma del mole coloradito flotaba por toda la cocina de El Sabor Ancestral, como una caricia tibia en la mañana soleada de marzo. Rodrigo observaba a Paloma trabajar en la estación central, sus movimientos ahora completamente naturales y seguros, como si hubiera nacido entre esos fogones. «¿Cómo va esa salsa, mija?», preguntó, acercándose para revisar la consistencia del mole. «Perfecta, como siempre me enseñó mi mamá», respondió Paloma con una sonrisa que ya no llevaba rastros de la tristeza que la había marcado durante tantos años.
Habían pasado 3 meses desde la detención de Juventino Salazar. El juicio había sido rápido y contundente. Las pruebas eran abrumadoras, los testimonios de sus víctimas devastadores, y la grabación de su confesión había sellado su destino. Lo habían sentenciado a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, más importante para Rodrigo y Paloma, y habían tenido tiempo de conocerse realmente como padre e hija. No solo los unía ahora la sangre y las recetas de Rosario, sino también largas conversaciones nocturnas, risas compartidas y esa complicidad especial que solo se desarrolla entre personas que han sufrido y sanado juntas. Don Rodrigo, llamó Paco desde la otra esquina de la cocina. Ya llegaron los periodistas para la entrevista. Rodrigo suspiró. La historia de su familia había capturado la atención de los medios, no solo por el aspecto criminal, sino por la hermosa reunión entre padre e hija a través de la cocina tradicional mexicana. Varios programas de televisión y revistas habían pedido entrevistas, pero él había aceptado solo unas pocas. ¿Estás lista, mija?, le preguntó a Paloma. Lista, papá. Pero recuerde que después tenemos que terminar de preparar el banquete para la boda de esta noche. El restaurante había experimentado un renacimiento increíble después de los eventos. La publicidad, aunque no buscada, había traído clientes de todo México que querían probar la cocina del amor, que había reunido a una familia. Las reservaciones estaban llenas durante los próximos 6 meses, pero más allá del éxito comercial, había algo mágico en el ambiente del restaurante ahora. Los empleados trabajaban con más alegría. Los clientes comentaban sobre la energía especial del lugar y las recetas parecían salir más sabrosas que nunca. Es como si Rosario estuviera bendiciendo cada plato que servimos, había comentado doña Remedios la semana anterior. La entrevista con los periodistas fue emotiva, pero controlada. Rodrigo y Paloma habían aprendido a contar su historia sin revivir el dolor, enfocándose en el amor que los había reunido y en cómo la cocina tradicional había sido el puente entre generaciones. ¿Cuál es el secreto de su cocina?, preguntó la reportera. Paloma y Rodrigo intercambiaron una mirada cómplice. El amor, respondieron al unísono, y después se rieron de la sincronización perfecta. Mi abuela siempre decía que la cocina es donde el alma habla, añadió Paloma. Y cuando cocinas con amor, especialmente cuando cocinas para familia, ese amor se queda en la comida. ¿Tienen planes de escribir un libro de cocina juntos? Ya lo estamos haciendo, dijo Rodrigo, señalando hacia una mesa donde estaba abierto el cuaderno original de Rosario, junto a páginas nuevas llenas de recetas. Vamos a publicar todas las recetas de Rosario, junto con nuevas creaciones que hemos desarrollado juntos. Se va a llamar Recetas del Corazón. Una herencia de amor. Después de que se fueron los periodistas, el restaurante se llenó rápidamente con los clientes del almuerzo. Rodrigo y Paloma trabajaban lado a lado con una sincronización que parecía telepática, pasándose ingredientes sin necesidad de palabras, ajustando sazones con solo una mirada. Papá, dijo Paloma durante una pausa entre órdenes, ¿cree que mamá estaría orgullosa de nosotros? Rodrigo miró hacia la fotografía de Rosario, que ahora ocupaba un lugar de honor en el centro de la cocina, rodeada de pequeñas flores frescas que Paloma cambiaba todos los días. Mira a tu alrededor, mija, dijo suavemente. Este lugar está lleno de amor, de risas, de familias compartiendo comidas que preparamos con nuestras propias manos. Exactamente lo que tu mamá soñaba cuando cocinaba aquí, como si hubiera sido una señal. Doña Remedios apareció con una sonrisa misteriosa. Tienen visitas muy especiales, anunció. Hermana Consolación entró a la cocina acompañada de 3 monjas más jóvenes, todas sonriendo con esa calidez que caracterizaba a las hermanas del convento. Hermana Consolación, Paloma corrió a abrazarla. ¡Qué sorpresa tan hermosa! Veníamos de regreso de una reunión en la ciudad y no podíamos pasar por Puebla sin visitarlos, dijo la anciana monja. Además, quería conocer finalmente a este restaurante que tanto significó para nuestra querida Rosario. Las monjas se quedaron a almorzar, y Rodrigo insistió en prepararles personalmente el mole coloradito, siguiendo exactamente la receta marcada con corazón en el cuaderno de Rosario. Esto sabe exactamente como cuando Rosario nos lo preparaba en sus visitas, murmuró Hermana Consolación con lágrimas en los ojos. Es como si ella estuviera aquí cocinando con ustedes. Está aquí, dijo Paloma con certeza. Siempre ha estado aquí, por la tarde,
Mientras preparaban el banquete para la boda de esa noche, Rodrigo se dio cuenta de que hacía meses que no se sentía solo. El vacío que había llevado en el pecho durante 25 años había sido llenado no solo por el amor de su hija, sino por la certeza de que Rosario seguía siendo parte de sus vidas. «Papá», Paloma interrumpió sus pensamientos. «He estado pensando en algo». «¿Qué cosa, mija?» «¿Cree que podríamos abrir una escuela de cocina, no para competir con otros restaurantes, sino para enseñar las recetas tradicionales a las nuevas generaciones, como un homenaje a mamá?» Rodrigo se detuvo en medio de batir una salsa y miró a su hija con una admiración profunda. No solo había heredado el talento culinario de Rosario, sino también su corazón generoso y su visión de futuro. «Me parece una idea extraordinaria. ¿Cómo la llamaríamos?» «Escuela Culinaria Rosario Delgado», respondió sin dudar, «para que su nombre viva para siempre en cada plato que enseñemos a preparar». Esa noche, mientras servían el banquete de bodas, Rodrigo observó las mesas llenas de familias celebrando, comiendo los platillos que él y Paloma habían preparado con tanto amor. Vio a los novios brindando con sus padres, a los abuelos contando historias a los nietos, a todos unidos alrededor de la mesa por la magia de una buena comida compartida. «¿Sabe qué me dijo la novia antes de empezar la cena?», le preguntó Paloma, acercándose con una sonrisa. «¿Qué te dijo?» «Que nunca había probado un mole tan delicioso y que podía sentir el amor en cada bocado, que era como si alguien hubiera puesto una bendición en la comida». Rodrigo sonrió, mirando una vez más hacia la fotografía de Rosario que los observaba desde su lugar especial. «Eso es porque sí hay una bendición, mija, la bendición de tu mamá, que nos cuida desde donde esté y nos ayuda a cocinar con el corazón». Al final de la noche, cuando el último cliente se había ido y la cocina estaba limpia y ordenada, padre e hija se sentaron juntos en la mesa donde había comenzado todo meses atrás. Entre ellos estaba el cuaderno de recetas de Rosario, abierto en una página nueva donde habían escrito su primera creación conjunta: «Mole de la reconciliación». «Papá», dijo Paloma suavemente, «¿cree que mamá sabía que algún día nos íbamos a encontrar?» Rodrigo tomó la mano de su hija y la apretó con ternura. «Estoy seguro de que sí, mija. Tu mamá no nos dejó recetas. Nos dejó una promesa, la promesa de que el amor verdadero siempre encuentra el camino para reunir a quienes están destinados a estar juntos, y mientras las luces del restaurante se apagaban una por una, la fotografía de Rosario pareció sonreír con más calidez que nunca, como si finalmente estuviera en paz, sabiendo que su familia estaba completa y que su amor había trascendido el tiempo, la distancia y hasta la muerte misma. El sabor de la promesa cumplida era el más dulce de todos.